Entonces, con este Entonces preámbulo, ya empezamos con las películas y siempre empezamos en un orden cronológico, ¿no? En esta ocasión, esta película es del año 1984 y es un clásico ya de las películas de aventuras y de fantasía, que es La historia sin fin o La historia interminable, que es del director Wolfgang Petersen. Es una película alemana, pero tiene bastantes elementos de una historia atractiva, ¿no? Para aquella época en la que se hizo, que es en los años 80, en 1984, y fue hecha de la mano de un director, digamos, de talento, ¿no? Como es Wolfgang Petersen, que tenía otras películas antes ya buenas y posteriormente también hizo otras películas buenas. Y un paréntesis: todos los directores que vamos a mencionar en estas películas son reconocidos, no es que le dieron la dirección a un desconocido, a un don nadie, sino son personas que conocían, ¿no? su oficio, ¿no? Y todos ellos supieron darle una visión distinta a un género similar, ¿no? Que es el género de aventura y fantasía, ¿no? Y bueno, en este caso es la historia de un niño que tiene un afán desmedido por la lectura, ¿no? Y por las historias, ¿no? Entonces él prefiere leer libros a que estar con sus amigos en las clases, ¿no? Y en uno de estos, un día de estos, nosotros descubrimos que él no tiene mamá, solo tiene su papá, y descubrimos que esta ausencia también es lo que lo hace refugiarse, ¿no? en la lectura y en las historias, ¿no? que él descubre en estos libros. Y un día descubre este libro que curiosamente un librero se lo muestra, y de manera, digamos, inicialmente le trata de ocultar el libro, pero sabiendo que este niño es bien curioso, sabe que lo que va a hacer el niño es llevarse el libro para leerlo, ¿no? Entonces se lleva este libro cuyo título es La historia interminable, y él empieza a leer este libro y se empieza a adentrar en esta aventura, ¿no? Que se va narrando en este mundo, en el reino de la fantasía, ¿no? Como se menciona en la película, y él trata de ayudar a que este reino no caiga destruido, ¿no? Y no sé qué te pareció, John, a ti la película. Fue una sorpresa encontrarme con esta película cuando lo vi en la televisión, porque todo era asombroso. Cada escena, a cada momento que avanzaba la película me dejaba estupefacto. Los personajes que el escritor creó porque es una obra literaria infantil del cual se basó la película. El ver en la historia un caracol que corre a alta velocidad, un monstruo come rocas, un enano que vuela sobre un murciélago, son personajes que se han quedado en mi retina. Y la historia, pues, como te lo dije, va creciendo de intensidad. Y lo curioso aquí es de que comienza con una situación citadina, una situación mundana, algo que se ve en el Perú y en cualquier parte del mundo, ¿no? Como es el bullying que sufre un muchachito y que puede, por empatía, como lo sufren mucha gente en todo el mundo, ya consigue atrapar al espectador, en este caso un público infantil que pueda ver la película, ya lo consigue atrapar, y de ahí pues todo es cuesta arriba en la película. Y
gusta esta película, pero si bien gusta, hay diversos elementos que han sido tomados del cine alemán antiguo, ¿no? Uno de ellos puede ser el expresionismo alemán, el gabinete del doctor Caligari, ese cine expresionista alemán. Se observa algo aquí en esta película. No olvidemos que el autor Michael Ende, el autor del libro, también escribió otro libro que se llama Momo, que también habla sobre unos personajes que roban el tiempo. Son películas surrealistas. Entonces ahí ya vemos un poco de la influencia de este cine clásico alemán. Y también esto de lo que tú has mencionado, de que el niño que lee la obra es parte de la historia. También lo hemos visto para los que hemos leído el Don Quijote de la Mancha. La segunda parte de Don Quijote también se observa este artilugio, esta forma de contar, donde se narra la idea de que el segundo libro, que los personajes que están leyendo el segundo libro son parte de la historia, son parte de la historia del primer libro de Don Quijote de la Mancha. Hay una conexión allí. Entonces, esta forma enrevesada de contar, que lo vemos aquí en la historia sin fin, también tiene su símil en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Dicho sea de paso, estaba leyendo que la historia sin fin solamente fue hecha hasta la primera parte del libro, porque el libro es tan grande que no hicieron un guión tan similar a la extensión del libro. La segunda parte del libro lo dejaron para la historia sin fin 2, que yo sí la vi en el cine. La vi por el año 80 y finales de los 80s, y debo decir que fue muy floja. Esa segunda versión es una versión fallida, porque aburría a cada momento. Entonces ahí puedo yo observar cómo la mano como tú lo has dicho, de Wolfgang Petersen, este alemán, que luego, que dicho sea de paso, fue su primera película, es como si su ópera prima para el mercado de Estados Unidos, le valió el ingreso a Estados Unidos, y de ahí ya hizo su carrera en Hollywood, ¿no? Entonces es una película que ha marcado la infancia de todos los cuarentones y cincuentones de la mayor parte del mundo, incluidos nosotros, excepto tú, ¿no? Ya expresaste que la culpa lo tuvo tu mamá, así que estás exento de pecado. Leo. Sí, o sea, cuando la pasaban en televisión, yo recuerdo que la pasaban casi cada mes, ¿no? A cada rato la pasaban. Sí, Canal 5. Y siempre veía una parte o veía otra parte, así, minutos, ¿no? Pero, como te digo, ya era una edad donde ese tipo de películas como que dejaron de atraerme, ¿no? Entonces lo dejé pasar hasta que nunca las pude ver completas, ¿no? Y gracias a este programa que puedo revisarlas y revisionarlas y darme cuenta que es una buena obra de este género, ¿no? Del género de aventura y fantasía, que tuvo varios representantes de esta década, solo que, como mencioné, hay unas películas que digamos llamaron más la atención, ¿no? Como por ejemplo los Gremlins o los Cazafantasmas, ¿no? Que eran películas más taquilleras, y estas como que pasaron a un segundo plano, ¿no? Pero como bien mencionas, la historia que se ha contado, o sea, esta primera parte que mencionas del libro ha sido, digamos, bien adaptada, y es una película redonda, ¿no? En cuanto a la historia, ¿no? Desde el inicio hasta el fin, ¿no? Es una película completa, ¿no? Y bueno, por eso se la estamos recomendando.
Un añadido a esto quisiera hacer, Leo, que cuando yo vi por primera vez esta película y murió el caballo, este caballito que era, mira, ya no, a estas alturas no me acuerdo del personaje. ¿El personaje era Atreyu o el caballo era Atreyu? El personaje creo que es Atreyu. Ah, sí, así es. Cuando el caballo es absorbido por este pantano, yo en mi infancia, en ese limbo en el cual estaba pasando de la infancia a la adolescencia, me acuerdo que había llorado, pero al final de la película me alegré porque el caballo al final revivió, porque cuando ya la nada sucumbió, el caballo revivió y me alegré. Y me alegré también cuando el niño, Bastian, estaba volando sobre el dragón. Pero son escenas que a mí me llamaron la atención en mi infancia. Pero ahora, viéndolo bien, quizá no lo vería un poco, digamos, tirado de los pelos el hecho de que el caballo reviviese, ¿no? Porque tuvo su oportunidad y hizo lo que quiso y murió en el pantano, y creo que no debió ser revivido para el gusto del público infantil, o para que un grupo o un sector del sector infantil pues no se sienta defraudado. Yo creo que allí hay ciertos elementos que viéndolo a estas alturas como que sí merecen una crítica más objetiva. Pero dejemos eso de lado. Ha gustado a mi generación y me sigue gustando, y creo que eso lo vale. Eso lo vale. Eso creo que paga todo el hecho de que nos ha encantado durante la adolescencia. Paga cualquier pecado que podamos verlo con estos ojos más críticos. Entonces, así es.